AMLO analiza amnistía a líderes de cárteles para terminar con la violencia, algo que ya se ha visto, lo hemos mencionado anteriormente. En Sudáfrica se hizo una comisión para la verdad y la reconciliación. En esta comisión las víctimas y los delincuentes se confesaban, unos comentaban las graves violaciones que habían sufrido en sus derechos humanos, otros declaraban sus delitos y eran las propias víctimas las que decidían si concedían la impunidad. Las víctimas decidían si concedían impunidad. Muchas veces es lo mejor, perdonar. Me resulta difícil imaginar a los padres de esa joven de 13, 14 años que estuvo 10 días en manos de sus violadores, sufriendo, padeciendo y al final la asfixiaron. Me resulta difícil que los padres puedan perdonar a estos delincuentes. Sin embargo, la reconstrucción de una nación no puede empezar si no hay paz. La paz es fruto de la justicia y hace falta justicia. Y lo que menciona Andrés Manuel López Obrador, que no es una ley, que es algo que vaya a hacer, es algo muy inteligente. Tratar de otra forma pacificar las matanzas entre el narcotráfico, pero lo que también supone la declaración de Andrés Manuel es darle una amnistía a los delincuentes gobernadores narcotraficantes del PRI y del PAN. Así es que los detractores y los que odian a Andrés Manuel López Obrador van a tener mucha tela de dónde cortar, y la gente que está un poco más entendida en cuanto a la política pues va a tener mucho que defender estas declaraciones que son duras de oír, que fácilmente pueden ser sacadas de contexto en un país en el que tanto hemos sufrido por culpa del crimen organizado, que ha sido auspiciado por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Estados Unidos principalmente. Andrés Manuel López Obrador dijo que no descarta ofrecer amnistía a los líderes de los cárteles de narcotráfico con tal de terminar la violencia que se registra en el país. En una gira por Guerrero, el presidente nacional de Morena indicó que de ganar las elecciones presidenciales en 2018 explorará, no dijo que lo va a hacer, dijo que explorará cada una de las posibilidades para garantizar la tranquilidad y la paz. Por tal motivo, y en respuesta a las preguntas de reporteros, el aspirante presidencial no descartó ofrecer amnistía a los líderes de células del crimen organizado. También aclaró que la posible amnistía es algo que plantearía y analizaría, pero que ninguna otra opción quedará sin ser abordada para garantizar la paz. Paz es lo que necesitamos en México, aparte de una nación libre y soberana. Si es necesario, vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, como se hizo en Sudáfrica. Lo mencionábamos antes, no descartamos el perdón, se debe perdonar si está de por medio la paz y la tranquilidad del pueblo, expresó López Obrador. Me imagino que él asume esa postura de no ir a perseguir a los delincuentes, porque lo que México necesita en realidad es reconstruir la nación. Y no se pueden perder 6 años valiosos de una transición en una purga, en una limpia, en una persecución de las brujas, porque no acabaría en 6 años. Estos delincuentes mafiosos, priistas y panistas y perredistas, tienen todo el dinero para contratar abogados y llevarse los 6 años de impugnación en impugnación. Y esto sin contar que toda la maquinaria bélica de la dictadura priista, panista, perredista y de Washington están a su favor. Pues imagínense con jueces, con la PGR trabajando a su favor. Sería muy difícil irse y tratar de que la PGR meta a la cárcel a los líderes del narcotráfico. Sería algo muy difícil de hacer. Lo que Andrés Manuel López Obrador tiene que hacer es reconstruir el país y reconstruir las instituciones que están siendo quemadas por el PRI y por el PAN, para que el nuevo gobierno de izquierda no tenga con qué trabajar. A eso va a llegar, a reconstruir la nación y a darle instituciones sanas y limpias que hagan su trabajo. No va a tener que andar el presidente o Andrés Manuel López Obrador persiguiendo a Salinas de Gortari si la PGR y Hacienda hacen su trabajo. En fin, no obstante, agregó que otra acción para terminar con la violencia sería exigir al gobierno de Estados Unidos el despliegue de programas para que ya no sean tan drogadictos. Lo dijo con unas palabras más políticamente correctas, pero nosotros decimos lo que es, y lo que pasa es que Estados Unidos son unos drogadictos, cocainómanos y marihuanos desde que son chiquititos. Incluso sus presidentes se llenan la boca de decir que lo han probado y lo han hecho.
sin vergüenza alguna, cuando deberían de ser un estándar a seguir de la juventud y decir no, jamás, nunca lo probé, nunca lo haría, hace daño, es malo para el cerebro, etcétera. Pero en fin, dice que sugeriría a Estados Unidos que creen programas para que su población reduzca el consumo de drogas, porque pues es sabido de todos que Estados Unidos es uno de los más grandes consumidores de cocaína y marihuana, y pues bueno, pues México le surte su tiendita de cocaína y marihuana. También comentó que no puede seguir este régimen de impunidad en México y adelantó que se va a limpiar la casa y se hará todo lo que se pueda para que haya paz. Como ven, no se contradice, busca las salidas para que en México se restablezca la paz, pero dice que no va a haber impunidad para los delincuentes. Dijo que en caso de llegar a la presidencia de la República implementará un gobierno itinerante, va a andar por aquí y por allá y no se va a quedar en Los Pinos, escondido tras sus guaruras, como ya saben quién, y como ya saben quiénes otros del PAN. En otro tema, también el político tabasqueño, próximo presidente de México, insistió en que al ocultar la verdad respecto a lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se perjudica al ejército. Y es que es verdad, todos sabemos que el ejército participó en la masacre de Ayotzinapa. Sin embargo, no fue el ejército en plural. Seguramente hay soldados y hay marinos que si les dicen que hagan ese tipo de cosas, no lo harían jamás. Pero se embarró a todo el ejército en esta porquería. Así es que lo mejor es que como diría Andrés Manuel, si se conoce lo sucedido realmente, si se le da la protección a los que saben qué sucedió, vamos a estar mejor y el ejército, en vez de debilitarse, se va a fortalecer, porque no es con mentiras como se resuelven los problemas. Tiene toda la razón. Se debe de castigar a los delincuentes que participaron en ese crimen tan atroz. Se debe perseguir la verdad. Antes que nada, considero que se debe de restablecer la verdad y la democracia en las instituciones que están corrompidas hasta el tuétano. La PGR, el INE, son tareas grandes de Andrés Manuel López Obrador. Debe de llegar a limpiar, a cambiar. También pidió a Andrés Manuel que se deje de encubrir ese asunto, que es una vergüenza, porque hasta los gobernantes extranjeros se meten y chantajean al gobierno de México. Esto me imagino que es lo que hemos mencionado, que se está chantajeando a Enrique Peña Nieto para garantizar el fraude electoral en 2018, porque no quieren que llegue Andrés Manuel López Obrador. Por eso Estados Unidos y Inglaterra están diciendo a cada momento que Andrés Manuel López Obrador es otro Hugo Chávez. Tremendas declaraciones que le van a sacar muchas preguntas a Andrés Manuel López Obrador, que van a hacer ya Zavala y Anaya ya criticaron a Andrés Manuel López Obrador por estas declaraciones. Me imagino que ni siquiera se han puesto a investigar la historia en otros países que se ha sufrido tanto y que se han hecho este tipo de cosas. Pero en fin, si alguien tiene una mejor solución para traer la paz a México, pues no debería de ocultarla, debería de ofrecerla a todos los mexicanos, porque lo necesitamos. Necesitamos paz, no más violencia. Creo que lo primero que se debería de hacer es darle la orden al ejército y a la policía de no abatir a los criminales, de limpiar la cárcel, que sean verdaderas instituciones para limpiar a los delincuentes, y en todo caso que no se cometan crímenes de lesa humanidad también en las cárceles. Limpiar las cárceles, que la PGR haga su trabajo, que los jueces hagan su trabajo. No olvides suscribirte. RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.